Lo que vas a ver a continuación es la historia de una nación de guerreros que estuvieron dispuestos a darlo todo en nombre de su pueblo. Solo en Esparta se criaban niños que estaban decididos a enfrentar su último destino sin temor alguno. En este video vas a enfrentarte a la cruda realidad en la que el mundo una vez estaba sumergido y cómo el espartano tuvo que usar al 100% sus capacidades no solo físicas sino también mentales y espirituales para poder mantener el orden en su sociedad y sobrevivir como el escaso pueblo que eran. Empecemos, pero antes, suscríbete al canal para no perderte el resto de contenido que tengo para ti. Esparta era hace poco más de 2200 años una nación en plena construcción. Sus habitantes no eran sino unas tribus indoeuropeas conocidas como dorias que migraban desde el norte, allí donde la nieve y el frío provocaban que la vida fuese bastante dura. Los espartanos, personas que según hallazgos arqueológicos medían alrededor de 1,80 m y que descendían de manera directa de poblaciones rubias, tenían al igual que sus ancestros, el espíritu indomable del guerrero dominante. Viéndose amenazados por otras naciones que le impedían prosperar geográficamente, los espartanos se vieron obligados a expandirse y conquistar. Dado su escaso número y el potencial desaprovechado que yacía en la desordenada Esparta, un líder que surgió entre su gente llamado Licurgo, conocido como el padre de Esparta, decidió establecer una serie de leyes que no estarían escritas, sino que serían pasadas de boca en boca para quedar forjadas en el espíritu de cada poblador. Estas leyes tan firmes, estrictas y exigentes llevarían a formar la vida de cada uno de sus habitantes de manera que en Esparta no hubiesen simples personas, sino guerreros portadores de un mandato divino, el del dios Apolo. Todo comenzaba en el mismísimo nacimiento del niño. A los minutos de haber dado a luz, se bañaba el bebé en vino. Esto hacía que los epilépticos, decrépitos y enfermizos entraran en convulsiones y se desmayaran, de modo que los débiles morían al poco tiempo, o al menos podían ser identificados para su eliminación. Pero a los fuertes les endurecía el sistema inmunológico gracias a las taninas que contiene el vino. Después, unos ancianos se encargaban de inspeccionar al recién nacido en búsqueda de alguna debilidad o deformidad. En caso de hallar algo fuera de lugar, era arrojado con toda la piedad del mundo desde la Apótetas, en la ladera este del monte Taygeto. Los que pasaban la prueba de la eugenesia eran devueltos a sus madres. Estas mujeres eran espartanas orgullosas de su linaje y de su pueblo, siendo quizá la más nítida representación de la mujer de honor en la Edad de Hierro, criadas bajo un sistema perfeccionado que sacaba a relucir sus más nobles virtudes. Lo principal en la formación femenina era la educación física y la socialista, que consagraba sus vidas a su patria. Las espartanas corrían, boxeaban y hacían lucha libre, además de lanzamiento de jabalina, natación, gimnasia y danza. Aunque sí participaban en los torneos deportivos espartanos, les estaba prohibido hacerlo en los Juegos Olímpicos, debido al rechazo de los demás pueblos helénicos, infectados por la mentalidad según la cual una señorita debe pudrirse entre cuatro paredes. A las espartanas se les preparaba desde niñas para el parto y para la etapa en la que serían madres, enseñándoles la manera correcta de criar a un pequeño para que llegase a ser un verdadero espartiata. Las mujeres contraían matrimonio a partir de los 20 años, edad en la que ya estaban listas para ser más que simples esposas, sino verdaderas compañeras de vida. Para los hombres de honor, las opiniones sobre el valor y la hombría tenían más importancia si procedían de voces femeninas dignas de respeto. Las críticas eran más punzantes y las alabanzas más reconstituyentes. Es por ello que en el caso de los espartanos, las relaciones con las mujeres no los ablandaban, sino que los endurecían aún más, ya que ellos preferían ser valientes y conquistar la adoración de tales mujeres. Las madres y niñeras espartanas eran un auténtico ejemplo de maternidad sólida, jóvenes duras, severas y virtuosas, imbuidas y convencidas de la profunda importancia y el carácter sagrado de su misión. En vez de envolver a los bebés en vendajes, abrigos y mantas como si de larvas se tratasen, las madres y nodrizas de Esparta les ponían telas flexibles, finas, ligeras y en escasa cantidad, dejando libre las extremidades para que pudiera moverse a voluntad y sentir la libertad corporal. Durante los primeros 7 años, en vez de que los chicos no se supieran valer por sí mismos, los hacían enfrentarse a sus miedos dejándolos solos. Les enseñaban a no llorar y a no quejarse, a ser duros y a soportar la soledad. A los niños espartanos, en fin, se les permitía internarse en la naturaleza, correr por los campos y por los bosques, trepar árboles y ensuciarse, para que no quedase una sola porción de su piel sin curtir a la intemperie. Un
Cumplidos los 7 años, el niño iniciaría la agogé. Dejaba de ver a la madre y se le colocaba bajo tutela militar junto con otros niños de la misma edad, a las órdenes de un instructor, el paidónomo. Las enseñanzas duraban nada más y nada menos que 13 años, durante los cuales los niños eran educados y disciplinados por hombres, con el fin de obtener guerreros en cuerpo y alma. La agogé es probablemente el sistema de entrenamiento físico, psicológico y espiritual más brutal y efectivo jamás creado. La educación que recibían los niños espartanos era del tipo paramilitar, un adiestramiento severo, despiadado y doloroso. Era un proceso sobrehumano, un auténtico infierno, casi de alquimia espiritual y corporal, infinitamente más dura que cualquier instrucción militar del presente, pues era muchísimo más peligrosa, duradera y extenuante, porque los fallos más pequeños se castigaban con enorme dosis de dolor, y porque los reclutas eran, a no olvidar, niños de 7 años. Inmediatamente tras ingresar en la AOG, lo primero que se hacía a los niños era afeitarle la cabeza, una suerte de iniciación del tipo muerte mística. Se renuncia a las posesiones, a la individualidad y a la belleza, se uniformiza a los reclutas, se les da una sensación de desnudez, de soledad, de desamparo y de comienzo, una especie de empezar desde cero, arrojándoles bruscamente a un mundo de crudeza, dolor y sacrificio. Tras el afeitado de cráneo, a los niños se les organizaba por agelai, hordas o bandas. Los niños más duros eran hechos jefes de horda en cuanto se les identificaba. En el ámbito de doctrina y de moral, lo primero era inculcar a los reclutas amor a su horda, una obediencia sagrada y sin límites para con sus instructores y sus jefes, y dejar claro que lo más importante era demostrar una inmensa energía y agresividad. Para con sus hermanos, sus relaciones eran de rivalidad y competencia perpetuas. Se les estampaba también con esa marca que distingue a todo cachorro feroz y confiado en su capacidad: la impaciencia, el ansia de mostrarse y de ponerse a prueba, y el deseo de distinguirse por sus cualidades en el seno de su jauría. A los niños se les enseñaba a manejar la espada, la lanza, el puñal y el escudo, y a marchar en formaciones cerradas, realizando los movimientos con precisión y con sincronización perfecta. Prevalecían en el ámbito físico los procesos de endurecimiento y se entregaban a muchísimos ejercicios pensados para favorecer el desarrollo de su fuerza: gimnasia, lanzamiento de jabalina, natación, caza y boxeo son algunos ejemplos. En el santuario de la diosa Artemisa tenían lugares muchos combates rituales cuerpo a cuerpo entre los pequeños espartanos. También se les enfrentaba sin más, horda contra horda, niño contra niño o todos contra todos en encarnizadas peleas a brazo partido y puñetazo limpio, para estimular la agresividad, la competencia y el espíritu ofensivo, para desarrollar su sentimiento de dominio en el cabo de las luchas y para jerarquizarles. Es fácil figurarse que se dieron dientes saltados, narices aplastadas, caras y manos ensangrentadas y pómulos machacados en las peleas de aquellos feroces niños. Los espartanos se ejercitaban también en otra arte marcial popular en Grecia, el pancracio. Consistía en una mezcla de boxeo y lucha libre, pero más brutal. Los participantes podían incorporar a las vendas de sus puños los accesorios que creyeran convenientes para aumentar su poder ofensivo. Algunos añadían trozos de madera, láminas de estaño e incluso placas de plomo. Las reglas eran sencillas, valía todo menos morder, así como hurgar en los ojos del adversario. También estaba prohibido matar premeditadamente al contrincante, aunque con todo, muchos eran los que morían en ese sanguinario deporte. Todos los aspectos de la vida del niño espartano eran regulados para incrementar su insensibilidad al sufrimiento y su agresividad. Se le ponía bajo una despiadada disciplina que les obligaba a aprender a controlar el dolor, el hambre, la sed, el miedo, la fatiga y la falta de sueño. Se les enseñaban habilidades de supervivencia en el campo, incluyendo rastreo, orientación, caza, obtención de agua y conocimiento de las plantas comestibles. Con ello, se reducía su dependencia de la civilización y se les ponía en contacto con la tradición de sus antepasados, cazadores-recolectores de tiempos primitivos. Para conseguir todo esto, los estrictos instructores utilizaban sin escrúpulos cualquier medio posible a su alcance. Las situaciones de desgaste a las que conducían a los pequeños eran tan intensas que es probable que les habrían acercado a un estado muy próximo a la demencia, con presencia de alucinaciones inducidas por la falta de sueño y de comida. La lealtad era otra parte importantísima de la instrucción espartana.
Según Goethe, la fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otra más grande que ella. La lealtad les encaminaba hacia otra forma de ser superiores y servía para engrandecerles. A los chicos espartanos se les inculcaba una lealtad inquebrantable para con ellos mismos, sus semejantes y su propia orden. Con las estrictas medidas de entrenamiento a las que eran sometidos, se propiciaba la aparición de cuerpos esbeltos, flexibles, duros, resistentes y atléticos, aprovechados al máximo, con una musculatura concentrada y fibrada al extremo, no propensos a las lesiones y con gran aguante a toda clase de dolor, ya sea físico como espiritual. Su fuerza debía ser seguramente impresionante. A los muchachos espartanos también se les enseñaba a observar, a escuchar, a aprender y asimilar en silencio. Se les enseñaba que la retirada o la rendición en batalla eran una deshonra, que todo combate en que participaran debía acabar para ellos en victoria o muerte y que, tal y como dijo Jenofonte de los espartanos, una muerte con honor es preferible a una vida sin honor. Las mujeres espartanas siempre le decían a sus maridos antes de ir a la batalla: vuelve con tu escudo o sobre él. La guerra para los espartanos era de lo más importante, pues representaba el honor y el sentido de todas las cosas. De la guerra nacía la fuerza, así como de la muerte nace la vida. Es este el ciclo de la naturaleza. A los espartanos les estaba prohibido el trabajo manual pesado, su trabajo era la guerra. No obstante, al renunciar al trabajo manual, renunciaban también a los frutos de tal trabajo. Eran imbuidos de austeridad, sencillez y ascetismo en todos los aspectos de su vida, eliminando cualquier cosa que pudiera debilitarles. Sus gestos eran medidos, reducidos y justos, y sus modales solemnes y respetuosos. Sus casas carecían totalmente de decoración y presentaban un aspecto rústico y áspero, de piedra y madera. Se pretendía aumentar la falta de necesidad de cada espartano, su autosuficiencia personal. A los 20 años, tras un largo y extenuante entrenamiento, los jóvenes espartanos que no hubiesen completado satisfactoriamente la última fase de instrucción se los degradaba a una clase social inferior. A los demás les aguardaba una solemne ceremonia en la que diversas comunidades militares, llamadas sistias, formaban para reclutar a los miembros de la nueva promoción. Entrar en una sistia significaba que el miembro pasaba a ser aceptado por sus iguales como un espartiata con todas las obligaciones, aunque no llegaría a adquirir los plenos derechos ciudadanos hasta los 30 años. Es decir, tras 13 años de instrucción y tras entrar en el ejército, había aún 10 años de prueba que coincidían con la etapa de mayor florecimiento biológico. En cada sistia se requería que el miembro aportara comida, en forma de cebada, vino, queso, harina, membrillos y otras frutas. Si el miembro fallaba reiteradamente en proveer las raciones, era expulsado de la sistia y degradado a perico o a hipomeion, es decir, inferiores. Era sencillo obtener las raciones. Provenían de la parcela de tierra que se asignaba a cada soldado, la cual no veía casi nunca, pues era trabajado por hilotas, la mano de obra campesina provenientes de pueblos dominados y administrada por su esposa. A los 20 años, por tanto, y tras haber entrado en estas sistias militares, los jóvenes se incorporaban como soldados en la falange espartana. Formarían parte de ella si sobrevivían hasta los 60 años, ascendiendo gradualmente la escala de mando por méritos y por experiencia. Era de inmensa importancia que cada espartiata contrajera matrimonio y tuviera muchos hijos, y de hecho se ponían multas y castigos por matrimonio tardío. Incluso había un impuesto de soltería. En cuanto al celibato, era un claro crimen en Esparta, y ni se concebía. Se dieron ocasiones en las que grupos de muchachas espartanas deambulaban dando palizas a varones solteros que tuvieran ya cierta edad. El niño espartano que había superado el durísimo entrenamiento en la G y que ya siendo un adulto se había casado y contraído hijos, estaba listo para vivir la fase más importante de su vida, aquella con la que tantos años había soñado, esto es, el campo de batalla. Los soldados espartanos iban descalzos en combate, puesto que sus pies estaban tan curtidos que su piel era más dura que cualquier calzado. Con ellos podían escalar rocas y pisar nieve o espinas sin percatarse siquiera. Su escudo portaba la letra helénica lambda, la equivalente helénica a la runa Laf, que representa el sonido L como inicial de Laconia, Lacedemonia y Licurgo. Aunque si fuese por significado simbólico, sin duda la runa Ur, que en ocasiones se representaba exactamente igual que la lambda y simboliza la virilidad, sea una traducción más adecuada.
La frase asociada a dicha runa era para muchos: conócete a ti mismo y conocerás todo. A la hora del combate, los capitanes arengaban a sus hombres con una fórmula tradicional que rezaba: adelante, armados hijos de Esparta, entrad en la danza de Ares. En combate, marchaban en filas bien cerradas con calma, disciplina y gravedad, confiando en la dureza de toda su instrucción, al son de los pífanos, entonando el solemne canto de marcha conocido como el Pin, himno a Apolo. Esta formación cerrada era llamada falange, en la cual los espartanos eran los mayores maestros, llevando al cabo tácticas que los demás estrategas griegos consideraban sumamente complicadas. Los escudos formaron una muralla impenetrable desde la cual los soldados, en apretadas filas, codo con codo, hombro con hombro y escudo con escudo, apuñalaban y cortaban con sus lanzas y sus espadas. Los espartanos habían descubierto que eran más fuertes unidos y bien coordinados, como si fuesen una sola entidad, un dios. Las batallas eran sanguinarias y cruentas. Obviamente, el enfrentamiento era de cuerpo a cuerpo y los ataques se hacían cortando o atravesando con los filos o puntas de hoja de metal extremadamente afiladas. Esto producía heridas y mutilaciones terribles. Los espartanos rendían culto a la guerra. La doctrina de lealtad, guerra y resurrección del héroe permitían a los espartiatas marchar al combate más encarnizado con una calma y alegría que en nuestros días pocos comprenden. Antes de los combates, la tranquilidad era obvia entre ellos. Algunos abrillataban sus corazas y sus cascos, limpiaban o afilaban sus armas, hacían ejercicios atléticos o se medían entre ellos en combate de boxeo o lucha libre. Así es como estos valientes y duros soldados se enfrentaron al devastador imperio de los persas, que a pesar de contar con un ejército brutalmente más grande, no lograron intimidar ni a un solo niño en Esparta. No por nada, la batalla de las Termópilas es una de las más famosas al día de hoy. ¿Y tú, qué piensas de los espartanos? Déjalo en los comentarios. Si te gustaría aprender en profundidad sobre alguna de las áreas de Esparta, te dejo aquí abajo la lista de reproducción en la que tengo varios videos explicándote de curiosidades muy interesantes. Échale un vistazo. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.